La Antártida, Antártica o continente antártico, del adjetivo latino Antarcticus, y este a su vez del griego Antárticos, opuesto al Ártico, es el continente más austral de la Tierra. Está situada completamente en el hemisferio sur, casi enteramente al sur del Círculo Polar Antártico y está rodeada por el Océano Antártico. Contiene el polo sur geográfico, por lo que de manera coloquial, y por extensión también es conocida como el Polo Sur. Con 14 millones de kilómetros cuadrados, es el cuarto continente más grande después de Asia, América y África. En comparación con Oceanía, la Antártida es casi 2 veces su tamaño. Alrededor del 98% de la Antártida está cubierta de hielo, que tiene un promedio de 1,9 kilómetros de espesor, que se extiende a todos los puertos, excepto a los más septentrionales de la península antártica. La Antártida, de promedio, es el continente más frío, seco y ventoso, y tiene la altitud media más alta de todos los continentes. La Antártida es un desierto de hielo, con precipitaciones anuales de solo 200 milímetros en la zona costera y mucho menos tierra adentro. La temperatura en la Antártida ha alcanzado los menos 89,2 grados, aunque la media del tercer trimestre, la parte más fría del año, es de menos 63 grados. Hacia 2016, había alrededor de 135 residentes permanentes, pero en las estaciones de investigación dispersas en todo el continente residen entre 1.000 y 5.000 personas durante todo el año. Los organismos nativos de la Antártida incluyen muchos tipos de algas, bacterias, hongos, plantas, protistas, y ciertos animales, tales como ácaros, nematodos, pingüinos, pinnípedos y tardígrados. El tipo de vegetación que se presenta en algunas zonas reducidas es la tundra. A pesar de los mitos y las especulaciones sobre la Terra Australis Ignota, la tierra desconocida del sur, que se remontan a la antigüedad, la Antártida fue la última región de la Tierra en ser descubierta y o colonizada por los humanos, siendo avistada por primera vez en el verano austral de 1603 por el navegante español Gabriel de Castilla. Posteriormente, en 1820, fue avistada por los exploradores rusos Fabián Gottlieb von Bellingshausen y Mikhail Lazarev en el Vostok y Mirny, que descubrieron la barrera de hielo Fimbul. El continente, sin embargo, permaneció inexplorado casi todo el siglo XIX debido a su ambiente hostil y al aislamiento. En 1895, el primer desembarco confirmado fue dirigido por un grupo noruego. La Antártida es de facto un condominio, que se rige por el Tratado Antártico que tiene estatus de consultoría. 12 países firmaron el Tratado Antártico en 1959, y 38 lo han firmado desde entonces. El tratado prohíbe las actividades militares y la extracción de minerales, prohíbe las explosiones nucleares y la eliminación de residuos nucleares, apoya la investigación científica, y protege la ecozona en el continente. Se encuentran en curso experimentos conducidos por más de 4.000 científicos de varias naciones. El término Antártida proviene de la versión romanizada de la palabra compuesta griega, Antártike, expresión femenina de Antárticos, que significa opuesto al Ártico u opuesto al norte. El primer uso de la palabra se remonta al año 350 a.C., cuando Aristóteles se refirió a una región antártica en su libro Meteorología, y existen registros que avalan que, en la Era Común, el fenicio marino de Tiro utilizó dicho término en un mapa del siglo II. Los autores romanos Higino y Apuleyo emplearon la expresión romanizada Polus Antarcticus para hablar del Polo Sur, del cual se derivó el término en francés antiguo Pôle Antarctique, equivalente al contemporáneo Pôle Antarctique, registrado en 1270, y a partir del cual surgió a su vez la expresión del inglés medio Pole Antarctic, equivalente a Antarctic Pole, usado en el Tratado Técnico de Geoffrey Chaucer, que data de 1391. De acuerdo con la Real Academia Española, tanto Antártida como Antártica son denominaciones válidas en español para dicho continente. La forma etimológica Antártica,
derivada del adjetivo latino Antarcticus, opuesto al Ártico, es de uso mayoritario en Chile, donde también forma parte del nombre de una de sus regiones, la 12 región de Magallanes y de la Antártica chilena. La forma Antártida es la única usada en España, y la preferida en la mayor parte de América. Para el adjetivo solo es válida la forma Antártico, continente antártico. Antes de adquirir sus connotaciones geográficas, el término también era usado para denominar a otras regiones que podían llevar la atribución de opuesto al norte. Un ejemplo de lo anterior es la colonia francesa establecida en Brasil en el siglo XVI, titulada Francia Antártica. Se considera que el primer uso formal de Antártida como nombre continental ocurrió en los años 1890, al ser utilizado por el cartógrafo escocés John George Bartholomew. Si bien existen registros de que los primeros avistamientos de la Antártida ocurrieron a comienzos del siglo XVI y, con más fuerza a partir del siglo XIX, ya desde el siglo I, con la hipótesis del astrónomo Claudio Ptolomeo sobre la probable simetría de las masas terrestres conocidas hasta entonces, persistía la creencia en un vasto continente ubicado en el extremo sur del planeta, y referido en latín como Terra Australis Ignota, o Tierra Desconocida del Sur, cuya existencia servía de equilibrio para las tierras septentrionales de Europa, Asia y África del Norte. En 1539, el rey de España Carlos V crea la gobernación de la Terra Australis a cargo de Pedro Sancho de la Hoz, quien en 1540 traspasaría el título al conquistador Pedro de Valdivia. En esa época solía emplearse la expresión Terra Australis para hacer referencia a los territorios descubiertos en el hemisferio sur de la Tierra. Fue así como Australia obtuvo su nombre, al considerarse que debía ser la masa terrestre más meridional. En la introducción de su libro A Voyage to Terra Australis, 1814, el navegante británico Matthew Flinders ayudó a reforzar esta teoría. No hay probabilidad de que algún otro cuerpo separado de Tierra, o de extensión equivalente, sea descubierto en una latitud más meridional. El nombre Terra Australis seguirá describiendo la importancia geográfica de esta región y de su ubicación en el globo, posee antigüedad y, sin referirse a ninguna de las dos naciones demandantes, parece ser menos indeseable que cualquier otro nombre que pudiera haberse elegido. Los mapas europeos del siglo XVIII seguían mostrando el hipotético territorio, hasta que la expedición del británico James Cook cruzó el círculo polar antártico entre 1773 y 1774, a bordo de los barcos HMS Resolution y HMS Adventure, acercándose a unos 120 kilómetros de la costa antártica en su travesía inicial. Sin embargo, se piensa que el primer avistamiento de la plataforma de hielo antártica no ocurrió hasta 1820, por la misma tripulación de Cook, capitaneada por los oficiales Fabian Gottlieb von Bellingshausen y Edward Bransfield, de la Armada Imperial Rusa y de la Marina Real Británica, respectivamente, y por el cazador de focas estadounidense Nathaniel Palmer. Entre 1599 y 1603, el marinero neerlandés Dirk Gerrit Spom, y la flota española compuesta por los barcos Jesús María, Nuestra Señora de la Visitación y Nuestra Señora de las Mercedes, al mando de Gabriel de Castilla, fueron los primeros europeos en avistar tierra antártica, concretamente, las islas Shetland del sur a 64 grados sur. Además, existen hipótesis sobre cómo el navío español San Telmo naufragó en costas antárticas, perdiéndose al sur del Mar de Oces por el año 1819, por lo que su tripulación se convertiría en los primeros europeos en pisar suelo antártico. Posteriormente, una expedición conducida entre 1819 y 1821 por los rusos Fabian Gottlieb von Bellingshausen y Mikhail Lazarev, a bordo de las corbetas Vostok y Mirny, alcanzó un punto situado a 32 kilómetros de la Tierra de la Reina Maud, además de registrar el avistamiento de una plataforma de hielo en las coordenadas 69 grados 21 minutos 28 segundos sur 2 grados 14 minutos 50 segundos oeste 69.35778, menos 2.24722, que luego habría de ser conocida como la barrera de hielo Fimbul.
Esto ocurrió 3 días antes de que Bransfield avistara tierra, y 10 meses antes de que lo hiciera Palmer. Aunque existen registros que avalan que el explorador estadounidense John Davis realizó el primer desembarco en el continente antártico, lo cierto es que existen dudas en torno a la veracidad de dicho suceso. El desembarque más antiguo del que se tiene registro data de 1895, en el Cabo Adare. El 22 de enero de 1840, 2 días después del hallazgo de la costa oeste de las Islas Balleny, algunos integrantes de la expedición del francés Jules Dumont d'Urville arribaron a la isleta más elevada de un grupo de islas rocosas, a unos 4 kilómetros del Cabo Geodesie, en la costa de Tierra Adélia, donde recolectaron muestras de minerales, algas y animales. 3 días después, el 25 de enero, la denominada Expedición Exploratoria de los Estados Unidos dio a conocer el descubrimiento de un continente antártico al oeste de las Islas Balleny que eventualmente pasaría a identificarse como la Tierra de Wilkes. Otros eventos importantes relacionados con el territorio antártico incluyen la expedición del británico James Clark Ross, que atravesó lo que se conoce como el Mar de Ross, y descubrió la isla de Ross en 1841. De manera similar, la barrera de hielo de Ross recibió ese nombre tras el paso del navegante, mientras que los nombres del Monte Erebus y del Monte Terror provienen de los barcos utilizados en dicha expedición. A finales de enero de 1853, el estadounidense Mercator Cooper desembarcó en la Antártida Oriental. En 1900, el Reino Unido volvió a enviar una expedición a la Antártida, bajo el mando del capitán Robert Falcon Scott. La expedición fue popularmente conocida por el nombre de su navío, el Discovery. La expedición exploró el Mar de Ross y la tierra de Eduardo VII, y alcanzó el punto más meridional que ningún ser humano conocido había alcanzado hasta la fecha, cuando el 31 de diciembre de 1902 Scott, Ernest Shackleton y el Dr. Edward Adrian Wilson alcanzaron la latitud 82 grados 17 minutos. En 1902, el sueco Otto Nordenskjöld, el noruego Carl Anton Larsen y el argentino José María Sobral quedan atrapados en el continente, separados cada uno con su grupo expedicionario, cuando el buque Antarctic de la expedición antártica sueca queda encallado. Tras sobrevivir al invierno antártico y posteriormente reagruparse, son rescatados en 1903 por la corbeta argentina Uruguay al mando del capitán argentino Julián Irizar. Durante la expedición Miró dirigida por Ernest Shackleton en 1907, el equipo encabezado por Edgeworth David se convirtió en el primero en subir el monte Erebus y llegar al polo sur magnético. Douglas Mawson asumió el mando del equipo en su peligroso regreso del polo magnético, dirigiendo varias expediciones más hasta su retirada en 1931. Además, el propio Shackleton y otros 3 miembros de su expedición fueron pioneros entre diciembre de 1908 y febrero de 1909, fueron los primeros seres humanos en atravesar la barrera de hielo de Ross, los primeros en atravesar las montañas transantárticas, a través del glaciar Beardmore, y los primeros en pisar la meseta antártica. La expedición noruega del buque Fram, dirigida por Roald Amundsen, se convirtió en la primera en llegar al polo sur geográfico el 14 de diciembre de 1911, utilizando una ruta desde la bahía de las Ballenas y el glaciar Axel Heiberg. Un mes más tarde, el 17 de enero, la expedición Terra Nova de Scott que partió de la isla de Ross alcanza también el polo. Richard Evelyn Byrd dirigió varios viajes en avión a la Antártida en las décadas de 1930 y 1940. Se le atribuye la implementación del transporte terrestre mecanizado en el continente, y la realización de extensas investigaciones geológicas y biológicas. Las primeras mujeres que pusieron pie en la Antártida lo hicieron en la década de 1930 con Caroline Michelsen aterrizando en una isla de la Antártida en 1935, e Ingrid Christensen pisando el continente en 1937. No fue hasta el 31 de octubre de 1956 cuando alguien pisó de nuevo el Polo Sur. Ese día un grupo de la Armada de los Estados Unidos liderado por George J. Dufek aterrizó un avión con éxito.
Las primeras mujeres que pisaron el Polo Sur fueron Pam Young, Jim Pearson, Lois Jones, Eileen Xaveney, Kay Lindsey y Terry Tickle en 1969. La primera persona en navegar sola en la Antártida fue el neozelandés David Henry Lewis, en 1972, en el barco de vela Iceberg de 10 metros. La superficie total de la Antártida cubre un total de 14 millones de kilómetros cuadrados, lo que se traduce en el cuarto continente más extenso, sensiblemente superior a Europa y Oceanía. Tiene una línea de costa de 17.968 de kilómetros, y sus formaciones de hielo son su principal característica. La Antártida se encuentra ubicada alrededor del Polo Sur de forma asimétrica, y mayoritariamente en el interior del Círculo Polar Antártico, lo que le convierte en el continente más meridional de todos. Asimismo, está rodeado por el Océano Mundial, que implica al Atlántico, Índico y Pacífico. Además, en el territorio también existen algunos ríos y lagos, como el río Onyx, el más largo con 32 kilómetros, o el lago Vostok, descubierto bajo la base del mismo nombre, que se trata del más grande de los subglaciales con 14.000 de kilómetros cuadrados. De este último se piensa que su cuerpo acuático se fue sellando durante 500.000 o 1 millón de años, pero un estudio publicado en 2006 teoriza que existen corrientes que mueven el líquido de un lago a otro. Existen al menos 70 lagos por todo el continente, aunque la cifra puede ser superior debido a que se estudia la posibilidad de que haya más bajo las capas de hielo. Las montañas transantárticas dividen el continente cerca del cuello que se forma entre el mar de Ross y el de Weddell. La parte oeste al mar de Weddell, y al este al de Ross es conocida como la Antártida Occidental, o menor, mientras que la restante es la Antártida Oriental, o mayor, porque corresponden aproximadamente a los hemisferios occidental y oriental según el meridiano de Greenwich. Alrededor del 98% de su superficie está envuelta por la cubierta de hielo antártica, que tiene un espesor promedio de más de 1.500 metros. De hecho, la región contiene aproximadamente el 90% de hielo que hay en el mundo, y en consecuencia el 70% del agua dulce. Es más, si todo el hielo se fundiese, se estima que el nivel del mar aumentaría 61 metros. La parte oeste está escondida bajo la cubierta de hielo de la Antártida Occidental, que ha causado preocupación debido a que estudios como el de la Universidad de Maine demuestran que hay posibilidades reales de que se desplome, con el consecuente aumento del nivel del mar, en un periodo geológicamente corto. Varias corrientes glaciares, que suponen alrededor del 10% del hielo total, circulan hacia algunas de las numerosas plataformas de hielo que hay por el continente. Por su parte, el área este está revestido por la cubierta de la Antártida Oriental, y es donde se encuentran las tierras de Coats, Enderby, Mac, Robertson, Reynamod, Victoria y Wilkes. El macizo Vinson se localiza en los montes Edgeworth, y es el punto más alto del territorio, ya que cuenta con una altitud de 4.892 metros. También existen más montañas, tanto en el continente como en las islas vecinas, como por ejemplo el Erebus en la isla de Ross, que es el volcán activo más austral. También existe otro volcán en la isla Decepción muy reconocido, ya que en 1970 entró en una erupción muy violenta. Desde entonces, con frecuencia se han observado numerosas erupciones, mucho más leves, aunque todavía hay volcanes ocultos que pueden ser potencialmente activos, tal y como se demostró en 2004 con el descubrimiento de uno, aunque inactivo, bajo las aguas de la península antártica por parte de investigadores canadienses y estadounidenses. Por el contrario, el punto más bajo de la Antártida se encuentra en la fosa subglacial de Bentley a 2.540 metros de profundidad, lo que en total da una elevación media de 2.300 metros. Además de las ya mencionadas, la Antártida cuenta con varias islas o archipiélagos mayoritariamente concentrados en el área de la península antártica, como son la isla Alejandro I, la de mayor tamaño con 49.070 de kilómetros cuadrados, la Berkner, la Thurston o el archipiélago de las Orcadas del Sur.
La Antártida es el continente más frío de la Tierra, y es ahí donde se registró la temperatura más baja desde que hay datos, -89.2 grados, el 21 de julio de 1983, en la base rusa, en aquel entonces soviética, de Vostok. Esta temperatura superó el récord de la anterior registrada el 24 de agosto de 1960, con un valor de -88.3 grados. Por comparar, el registro más extremo con el que contamos es -10.7 grados más frío que la sublimación del hielo seco a una atmósfera de presión parcial, aunque, dado que el CO2 solo compone el 0.039% del aire, serían necesarias temperaturas inferiores a -140 grados para provocar nieve de hielo seco en la Antártida. Hay que mencionar que en 2010 mediante satélite se registró una temperatura más baja todavía, de -93.2 grados. Sin embargo, esta pudo haber sido influenciada por las temperaturas del suelo, y no se registró a 2.1 metros sobre la superficie, tal y como se requiere para mantenerse en los registros oficiales. En 2018 se registraron -98 grados en términos generales. El continente es un vasto desierto helado con escasas precipitaciones. De media, en el polo sur solo se registran 10 milímetros. Las mínimas suelen ser de alrededor de 80 grados bajo cero en el interior durante el invierno, mientras que las máximas suelen estar alrededor de los 0 grados en la costa durante el verano. Asimismo, las quemaduras de sol son habituales en esta zona debido a que la superficie de nieve refleja los rayos ultravioleta que llegan desde la estrella. De hecho, la irradiancia solar es mucho mayor aquí que en el Ecuador, ya que en algunos momentos del año hay periodos con el cielo totalmente despejado y luz continua, y otros de completa oscuridad, lo que provoca climas a los que el ser humano no está acostumbrado a experimentar en la mayoría de partes del mundo. El área oriental es más fría que su contraparte occidental debido a que tiene una mayor elevación. Como consecuencia de los vientos catabáticos, los frentes raramente penetran muy en el interior del continente, de forma que lo dejan frío y seco, con una velocidad del viento moderada. A pesar de las escasas precipitaciones en el centro del territorio, el hielo existente en el lugar permanece durante largos periodos. Por el contrario, en las áreas costeras y zonas exteriores a la meseta antártica los vientos catabáticos ya mencionados son fuertes, y las precipitaciones en forma de nieve son un fenómeno bastante común. La Antártida es más fría que el Ártico por varios motivos. En primer lugar, muchas partes del continente se encuentran a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, por lo que la temperatura, al estar más altos en la troposfera, desciende. Por otro lado, el Polo Norte está cubierto por el Océano Ártico, cuyo calor relativo se transfiere a través de la banquisa e impide temperaturas en esta región que alcancen los extremos de la superficie antártica. Finalmente, la Tierra se encuentra en el afelio. El planeta está más lejos del Sol durante el invierno en el hemisferio sur, en julio, mientras que está en el perihelio. El planeta se encuentra más cerca del Sol en el verano del hemisferio sur, en enero, lo que hace que esta distancia repercuta en un invierno antártico más frío, aunque los dos primeros efectos tienen más impacto. La aurora austral es un resplandor que se puede observar en el cielo nocturno de la Antártida cuando se produce el contacto entre el viento solar y el campo magnético de la Tierra. Otros fenómenos que se hacen ver en el continente son los prismas de hielo, que son láminas heladas tan pequeñas que parece que forman una nube en el aire, o el parhelio, un fenómeno óptico que se produce cuando varias partículas de hielo reflejan la luz de forma dispersada. El estudio geológico de la Antártida ha sido muy difícil por todo el continente, debido a la gruesa capa de hielo que lo cubre permanentemente. Sin embargo, nuevas técnicas como la detección remota, el radar de sondeo terrestre y las imágenes de satélite han comenzado a revelar las estructuras bajo el hielo. Geológicamente, la Antártida Occidental se parece mucho a la cordillera de los Andes de América del Sur. La península antártica se formó por metamorfismo y elevación de los sedimentos del lecho marino durante las eras Paleozoica tardía y la Mesozoica temprana. Este levantamiento de sedimentos fue acompañado por roca ígnea y roca volcánica.
Las rocas más comunes en la Antártida Occidental son la andesita y riolita volcánica formadas durante el período Jurásico. También hay evidencia de actividad volcánica, incluso después de que la capa de hielo se hubiese formado, en la tierra de Marie Byrd y la isla Alejandro I. La única área anómala de la Antártida Occidental es la región de los montes Ellsworth, donde la estratigrafía es más similar a la Antártida Oriental. La Antártida Oriental es geológicamente variada, que data del Supereón precámbrico, con algunas rocas formadas hace más de 3.000 millones de años. Se compone de roca metamórfica e ígnea que es la base del escudo continental. Encima de esta base, está el carbón y varias rocas modernas, tales como la arenisca, la caliza y el esquisto, establecidas durante los periodos Devónico y Jurásico para formar las montañas transantárticas. En zonas costeras como la cordillera Shackleton y la Tierra de Victoria se han producido algunas fallas. El principal recurso mineral conocido en el continente es el carbón. Fue registrado por primera vez cerca del glaciar Beardmore por Frank Wilde en la expedición Nimrod, y ahora se descubrió carbón de baja calidad en muchas zonas de las montañas transantárticas. Las montañas del Príncipe Carlos contienen depósitos significativos de hierro. Los recursos más valiosos de la Antártida se encuentran en alta mar, los yacimientos de petróleo y gas natural que se encuentran en el Mar de Ross descubiertos en 1973. La explotación de todos los recursos minerales están prohibidos hasta 2048 por el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente. En su mayoría, la flora está compuesta por briófitas, como por ejemplo las aproximadamente 100 especies de musgos. Por otro lado, las hepaticofitas forman alrededor de 25 especies, mientras que solo hay constancia de la existencia de 3 de plantas vasculares, que están asentadas mayoritariamente en la península antártica: Deschampsia antártica, hierba pilosa antártica, Colobanthus quitensis, clavel antártico, y la no nativa Poa annua, Poa annual. Por otra parte, se han registrado alrededor de 1.150 especies de hongos, que se dividen entre 750 que no tienen forma de líquen y 400 que sí. Asimismo, muchos de ellos son criptoendolitos, debido a la evolución de las especies bajo condiciones extremas, que han contribuido significativamente a moldear las formaciones rocosas de los valles secos de Murdo y las crestas colindantes. La morfología aparentemente simple, con escasas diferencias estructurales, las enzimas y sistemas metabólicos en funcionamiento a temperaturas bajas, y los reducidos ciclos de vida mostrados por cada hongo hacen que sean particularmente aptos para ambientes con condiciones climáticas severas como es el caso de Murdo. En concreto, sus gruesas paredes y células repletas de melanina los hacen resistentes a la radiación ultravioleta. Esas características pueden ser observadas también en algas y cianobacterias, y sugieren que se trata de adaptaciones a las condiciones dominantes en la Antártida. Toda esta situación ha llevado a la especulación de que si en Marte ha habido vida alguna vez, esta hubiese sido similar a la de los hongos antárticos. Por otro lado, algunos estudios apuntan que existen organismos de este tipo endémicos del continente. Muy pocos son los vertebrados terrestres que viven en la Antártida, y aquellos que sí lo hacen se encuentran únicamente en las islas subantárticas. Entre las especies de invertebrados que nos podemos encontrar se hallan los seres microscópicos, a destacar el Alascocetes antarcticus, piojos, nematodos, tardígrados, rotíferos, crilicolémbolos, como el Cryptopigus antarcticus. El Bélgica antártica, un nematócero no volador que puede medir hasta 6 milímetros, es el animal meramente terrestre más grande de la Antártida. Por su parte, el petrel níveo es una de las 3 únicas aves que se alimentan exclusivamente en el continente. Algunas especies de animales marinos dependen, directa o indirectamente, del fitoplancton. Entre la vida marina antártica se incluyen pingüinos, ballenas azules, orcas, calamares o pinnípedos. El pingüino emperador es el único pingüino que se alimenta en la Antártida durante el invierno, mientras que el Adelaida es capaz de hacer lo propio más al sur que ningún otro. Por su parte,
El pingüino de penacho amarillo tiene unas distintivas plumas alrededor de los ojos, y es el más pequeño de todos los crestados. Otros pingüinos que obtienen alimento en el continente son el pingüino rey, el barbijo o el gentú. Varios gobiernos mantienen estaciones permanentes de investigación tripuladas en el continente. El número de personas que llevan a cabo y apoyan la investigación científica y otros trabajos en el continente, y sus islas cercanas varía entre 1000 en invierno y alrededor de 5000 en verano, lo que le da una densidad de población entre 70 y 350 habitantes por millón de kilómetros cuadrados en estos momentos. Muchas de las estaciones cuentan con personal durante todo el año, el personal de invierno que normalmente llega de sus países de origen para una asignación de un año. Los primeros habitantes semipermanentes de las regiones cercanas a la Antártida, zonas situadas al sur de la convergencia antártica, fueron los cazadores de focas británicos y estadounidenses que solían pasar un año o más en Georgia del Sur, a partir de 1786. Durante la época ballenera, que duró hasta 1966, la población de esa isla varió de más de 1000 en verano, más de 2000 en algunos años, a unos 200 en invierno. La mayoría de los balleneros eran noruegos, con una proporción creciente de británicos. Los asentamientos incluyeron Grytviken, Puerto Lid, Base King Edward Point, Stromness, Usvik, Puerto del Príncipe Olaf, Puerto Nueva Fortuna y Buen Arroyo. Los gerentes y otros oficiales superiores de las estaciones balleneras a menudo vivían juntos con sus familias. Entre ellos estaba el fundador de Grytviken y la Compañía Argentina de Pesca, el capitán Carl Anton Larsen, un destacado ballenero y explorador noruego que, junto con su familia, en las primeras décadas del siglo XX se producen los dos primeros nacimientos de la zona antártica. El noruego Fridtjof Jacobsen se asentó en Grytviken, isla San Pedro del archipiélago Georgia del Sur desde 1904 para trabajar en la administración de la estación ballenera de la cual fue director entre 1914 y 1921. Jacobsen y su esposa Clara Olette Jacobsen tuvieron a dos de sus hijas en la isla. El 8 de octubre de 1913 nace Solveig Gunvor Jacobsen, y el nacimiento fue registrado por James Wilson, oficial judicial británico de las islas, y se convierten en el primer nacimiento al sur de la convergencia antártica. El primer nacimiento en el continente tiene lugar en 1978 en Base Argentina Esperanza ubicada en la península antártica. Se trata de Emilio Marcos Palma, nacido el 7 de enero. Su nacimiento es el más austral que se registra en la historia. También es el único hombre de quien se sabe que nació por primera vez en el continente. Por tales motivos, está registrado en el libro Guinness de Records. María de las Nieves Delgado fue la primera niña antártica, nacida en la Base Esperanza el 27 de marzo de 1978, hija de Juana Paula Benítez de Delgado y el sargento cocinero Néstor Antonio Delgado. Para 1980 habían nacido 6 niños más en la base: Rubén Eduardo de Carli, 21 de septiembre de 1979, Francisco Javier Sosa, 11 de octubre de 1979, Silvina Analía Arnouil, 14 de enero de 1980, José Manuel Valladares Solís, 24 de enero de 1980, Lucas Daniel Pose, 4 de febrero de 1980, y María Sol Cosenza, 3 de mayo de 1983. El gobierno de Chile, que reclama la soberanía del mismo territorio, 6 años más tarde también envió a ciudadanos chilenos para tener su propio bebé antártico. El 21 de noviembre de 1984, Juan Pablo Camacho nació en la base Presidente Eduardo Frei Montalva, convirtiéndose así en el primer chileno oriundo de la Antártida y, a diferencia de Emilio, fue el primero en ser concebido en el mismo continente. Luego nacieron otros 2 antárticos chilenos, Gisela Cortés Rojas, nacida el 2 de diciembre de 1984, y el último de ellos, Ignacio Alfonso Miranda Lagunas, nacido el 23 de enero de 1985, que hasta el momento es el nacimiento antártico más reciente. La presencia de muchos recursos mineros ha sido revelada por estudios geológicos detallados.
se han verificado la existencia de yacimientos de carbón. Los montes transantárticos contienen parte de lo que puede ser el manto carbonífero más grande del mundo, y existen grandes reservas de hierro en los montes Príncipe Carlos, cerca de la costa de la Antártida Oriental. Un líquido de color rojo se derrama en las cascadas de sangre del glaciar Taylor. Durante mucho tiempo se creyó que el color se debía a la presencia de algas rojas, aunque luego se ha descubierto que se debe a la presencia de altas dosis de óxido de hierro. También se ha descubierto antimonio, cromo, oro, molibdeno, uranio, petróleo, en las zonas litorales de la Antártida Occidental, y diamantes, pero hasta el momento ha sido antieconómico explotarlos, como también potencialmente dañino para el frágil medio ambiente. Las condiciones climáticas, la gruesa capa de hielo, y las restricciones del Tratado Antártico mantienen muy limitadas las prospecciones. En 1990 se acordó prohibir la explotación minera por 50 años. Una iglesia ortodoxa, la Iglesia de la Santa Trinidad, abierta en 2004 en la base de Jingshausen, es atendida durante todo el año por 1 o 2 sacerdotes, que también rotan cada año. También existen iglesias católicas atendidas permanentemente, como las que se encuentran en las bases argentinas. La más austral de ellas es la Capilla de Nuestra Señora de las Nieves, en la base Belgrano 2, en el Nunatak Bertrap, a solo 1.300 kilómetros del Polo Sur. También en una base argentina, en las Islas Orcadas del Sur, ofició la primera misa católica en la Antártida el jesuita español Padre Felipe Lerida, nacido en Almarza, Soria, en 1882. La Antártida, el último continente de la Tierra en ser descubierto y el más riguroso y exótico, recibe turismo desde los años 1950, aunque el turismo regular se viene desarrollando desde la segunda mitad de la década de 1960, cuando la empresa estatal naviera Elma inaugura los cruceros turísticos al sector antártico reclamado por la Argentina. En la actualidad son bastante frecuentes los cruceros que utilizan, como última escala preantártica, Ushuaia y las Malvinas, cruceros que son, casi siempre y hasta el presente, de cabotaje, visitando por mar las costas y bases de la península antártica y la gran multitud de archipiélagos anexos, por ejemplo las Antillas del Sur. Punta Arenas, capital de la región de Magallanes, en el sur de Chile, busca transformarse en la puerta de entrada al continente antártico, teniendo como base esta ciudad, de la que parten diversas compañías de cruceros antárticos, y vuelos directos a través de aerovías DAP, los cuales conectan directamente el continente americano con la Antártida. A raíz del Tratado Antártico prácticamente, al menos formalmente, todas las actividades humanas, exceptuando un limitado turismo y una limitada pesca, se reducen a la investigación científica, centrada principalmente en la meteorología y climatología. Aunque el abanico de ciencias se ha ampliado, el ecosistema antártico es importante para estudiar los organismos extremófilos, incluso con proyecciones a la exobiología. Existen en diversas zonas del continente antártico lagos subglaciales, esto es cuencas de agua líquida cubiertas perennemente por capas de hielo de al menos 5 metros de espesor. El agua de tales lagos subglaciales se suele mantener líquida por el calentamiento derivado de fenómenos volcánicos. Uno de los aspectos más interesantes de estas cuencas es la existencia de vida psicrófila, amante del frío. Uno de los tipos de vida extremófila que pudiera tener semejanzas con las posibles formas de vida extraterrestre en astros donde las temperaturas dominantes son inferiores al punto de congelación del agua. Investigaciones publicadas en la revista Science en noviembre de 2009 afirmaban la existencia de más de 10.000 formas de virus en el lago limnopolar. La atmósfera de las áreas centrales de la Antártida es la más translúcida de la Tierra, por lo que allí se encuentran instalados observatorios astronómicos. El Inlansis o calota de hielo abarca la mayor parte de la criosfera terrestre, y sus hielos en las capas profundas tienen antigüedades de millares de años, por lo que en ellos se pueden hacer registros paleoclimáticos, principalmente observando las burbujas de aire atrapadas en el hielo antiguo.
En ciertas zonas el hielo antártico adquiere características tan cristalinas y diáfanas que en la base del Polo Sur se ha establecido un profundo observatorio astrofísico subglaciar para detectar neutrinos, el Antarctic Impulse Transient Antenna / Antena Antártica de Impulso Transitivo ANITA y el ITQB. También resulta capital el estudio de la actividad magnética al encontrarse en la Antártida el polo sur magnético e influir en la formación de auroras polares o en las modificaciones de la ionosfera. Por otra parte, la atmósfera en la Antártida, al ser la más seca del planeta Tierra, es también la más diáfana, motivo por lo que se ha instalado un gran observatorio con telescopio óptico en la base Amundsen Scott. Dicho telescopio explora y cartografía la bóveda celeste del hemisferio sur. Desde la ciudad de Punta Arenas trabajan al menos los programas antárticos de 10 países: España, Brasil, China, Estados Unidos, Perú, Ecuador, Colombia, Corea del Sur, entre otros. En esta ciudad se encuentra en construcción el Centro Antártico Internacional, administrado por Instituto Antártico Chileno y la Universidad de Magallanes, en el cual trabajarán más de 500 científicos de todo el mundo, con un centro de convenciones mundial, y el Museo Interactivo Antártico más grande del mundo. La mayoría de los países miembros del Tratado Antártico mantienen estaciones de investigación científica en la Antártida. Algunas de ellas operan durante todo el año, mientras otras son de carácter temporario y operan solo en verano. Existe una notable concentración de las bases en la mitad norte de la zona de la península antártica. La más antigua en operación continua es la Estación Argentina Orcadas, desde el 22 de febrero de 1904, 119 años. La base en Murdo de Estados Unidos, ubicada al sur de Nueva Zelanda, que disponía hasta hace unos años de una microcentral atómica, es la mayor de todas. La estación estadounidense Amundsen Scott está situada casi en el polo sur geográfico, 89 grados 59 minutos 51 segundos sur, 139 grados 16 minutos 22 segundos este, mientras que la rusa Vostok, 78 grados 28 minutos 00 segundos sur, 106 grados 48 minutos 00 segundos este, y la franco-italiana Concordia, 75 grados 06 minutos 06 segundos sur, 123 grados 23 minutos 43 segundos este, son las más cercanas al polo geomagnético sur. Durante el invierno austral de 2014, 40 bases de 20 naciones operaron en la Antártida, y otros 10 países se sumaron en el verano antártico. El Tratado Antártico fue firmado el 1 de diciembre de 1959 en Washington, D.C. y entró en vigencia el 23 de junio de 1961. El mismo establece el marco legal para la gestión de la Antártida, y su ejecución se administra a través de reuniones consultivas, bianuales hasta 1991, anuales desde entonces. El tratado dispone que el área antártica solo debe usarse con fines pacíficos. Se prohíben las actividades militares, tales como las pruebas de armamento, pero se permite el uso de personal y equipo militar en apoyo de actividades científicas u otros propósitos pacíficos. Continuará la libertad de investigación científica y la cooperación establecida en el Año Geofísico Internacional de 1957. Se intercambiará de la forma más amplia posible información y personal para fomentar la cooperación y eficiencia entre los estados firmantes, y en cooperación con las Naciones Unidas y otros organismos internacionales. No se disputan ni se afirman reclamaciones territoriales previas a la firma del tratado, ni se admiten nuevas reclamaciones mientras el tratado esté en vigencia. Se prohíben las explosiones nucleares y el depósito de residuos radioactivos. Se incluyen bajo la jurisdicción del tratado todas las tierras y las barreras de hielo al sur de los 60 grados elevados a la cera potencia apóstrofe de latitud sur, pero no el alta mar al sur de ese paralelo. Los observadores de los Estados miembros tendrán libre acceso a cualquier área, incluyendo el derecho de observación aérea, y podrán inspeccionar todas las estaciones, instalaciones y equipo. Se deberá notificar por anticipado toda actividad, así como la introducción de personal militar. Los observadores,
científicos de intercambio y personal de apoyo de estos quedan bajo la jurisdicción del Estado del cual son ciudadanos. Se realizarán reuniones consultivas frecuentes entre los Estados miembros, pero para enmendar el tratado se requiere unanimidad. Los Estados miembros desalentarán las actividades de cualquier país en la Antártida que sean contrarias a los objetivos del tratado. El tratado quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado que sea miembro de las Naciones Unidas, o de cualquier otro Estado que pueda ser invitado a adherirse al tratado con el consentimiento de todas las partes contratantes. Las disputas serán resueltas amistosamente por las partes involucradas y, en última instancia, por la Corte Internacional de Justicia. Existen además unas 170 recomendaciones adoptadas en las reuniones consultivas y ratificadas por los Estados miembros, incluyendo las medidas acordadas para la conservación de la fauna y la flora antártica, 1964, la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas, 1972, la Convención sobre la Conservación de los Recursos Marinos Vivos Antárticos, 1980, un acuerdo sobre recursos minerales que fue firmado en 1988 y luego rechazado, y el Protocolo sobre Protección Ambiental, firmado el 4 de octubre de 1991, y en vigencia desde el 14 de enero de 1998. Este protocolo procura proteger el medio ambiente antártico mediante 5 anexos específicos sobre contaminación marina, fauna y flora, evaluaciones de impacto ambiental, gestión de residuos, y áreas protegidas. También prohíbe todas las actividades relacionadas con recursos minerales excepto la investigación científica. El Tratado Antártico considera 2 clases de miembros, los consultivos o plenos, con voz, voto y veto en la toma de todas las decisiones vinculadas al espacio austral, y los miembros no consultivos, o adherentes, que cuentan solo con derecho a voz. Son miembros consultivos Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Chile, China, Corea del Sur, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, India, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Ucrania y Uruguay. Son miembros no consultivos Austria, Bielorrusia, Canadá, República Checa, Colombia, República Popular Democrática de Corea, Cuba, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Guatemala, Hungría, Mónaco, Papúa Nueva Guinea, Portugal, Rumanía, Suiza, Turquía y Venezuela. La Secretaría del Tratado Antártico tiene sede en Buenos Aires, Argentina. El secretario en mayo de 2005 era el alemán Dr. Manfred Reinke. Actualmente, el secretario ejecutivo es el uruguayo Albert Lluveras. 7 de los Estados miembros consultivos del Tratado Antártico mantienen reclamaciones sobre sectores del territorio antártico. Como consecuencia de la firma del tratado, existe un virtual congelamiento de los litigios antárticos a causa de la prohibición de actividades militares no vinculadas con la investigación científica, lo que eliminó el peligro de incidentes y guerras, junto con el espíritu de cooperación y entendimiento. Mientras esté en vigencia el tratado, las reclamaciones de soberanía territorial sobre la Antártida que fueron hechas valer antes de la firma del mismo mantendrán su vigencia, pero no pueden ser ampliadas ni se permiten nuevas reclamaciones de soberanía. El tratado las menciona pero no las reconoce ni las rechaza, conservándose los derechos de todas las partes. En general, ni las reclamaciones territoriales, ni los derechos a hacerlas, son reconocidas por otros países ni por las Naciones Unidas, y casi todas se apoyan en la teoría de los sectores polares. Australia, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Noruega y Francia se reconocen mutuamente sus reclamaciones antárticas. Argentina y Chile también se reconocen mutuamente derechos antárticos, sin establecer el límite común y denominan al conjunto de sus territorios antárticos como Antártida Sudamericana. Los 7 países que mantienen reclamaciones de soberanía son: Argentina, Antártida Argentina, es el territorio entre los 25 grados oeste,
y los 74 grados oeste al sur de los 60 grados sur, forma parte del departamento Antártida Argentina, uno de los 5 departamentos de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La reclamación fue delimitada en 1942, y se superpone parcialmente con la chilena y totalmente con la británica. Australia, territorio antártico australiano, en inglés Australian Antarctic Territory, entre los 45 grados este, y los 136 grados este, y entre los 142 grados este y los 160 grados este, al sur de los 60 grados sur. Reclamo de 1933, uno de los 7 territorios externos de Australia. Chile, territorio chileno antártico, entre los 53 grados oeste y los 90 grados oeste, sin límite norte, delimitado en 1940, corresponde a la Comuna Antártica, una de las 2 comunas de la provincia antártica chilena, 12 región de Magallanes y Antártica chilena. Superpuesto parcialmente con la reclamación argentina y la británica. Francia, Tierra Adelia, en francés Terre d'Adelie, entre los 136 grados este, y los 142 grados este, al sur de los 60 grados sur. Reclamación de 1924, uno de los 4 distritos de las tierras australes y antárticas francesas. Noruega, Tierra de la Reina Maud, en noruego Dronningodland, entre los 20 grados oeste y los 45 grados este, sin límites definidos en el norte ni en el sur, se entiende generalmente que solo reclamó la costa para proteger sus derechos balleneros, reclamada en 1938, y la isla Pedro I, 68 grados 50 minutos sur 90 grados 35 minutos oeste, reclamación de 1929. Nueva Zelanda, dependencia Ross, en inglés Ross Dependency, entre los 150 grados oeste y los 160 grados este, al sur de los 60 grados sur, reclamación de 1923, como un territorio dependiente neozelandés. Reino Unido, territorio antártico británico, en inglés British Antarctic Territory, entre los 20 grados oeste y los 80 grados oeste, al sur de los 60 grados sur, reclamación de 1908, con sus límites actuales fijados en 1962, como un territorio de ultramar, superpuesto totalmente con la reclamación argentina y parcialmente con la chilena. 2 firmantes originales del tratado habían previamente rechazado las reclamaciones territoriales de otros países, reservado su derecho a realizarlas en cualquier momento si otros países hicieran valer las suyas. Estados Unidos. Por las expediciones del almirante Richard de Bellinberg hubo especulaciones de que los Estados Unidos reclamarían el sector de la tierra de Maribert, y tácitamente le fue reservado por el Reino Unido y otros países reclamantes, pero no se llevó a cabo por aplicación de la doctrina establecida en 1924 por el entonces secretario de Estado Charles Evans Hughes. Unión Soviética, sus derechos y obligaciones bajo el tratado fueron asumidos por Rusia, país que hizo una declaración de soberanía sobre parte de la Antártida antes de adherirse al Tratado Antártico. Algunos países hicieron reserva de derechos al adherir al Tratado Antártico sin especificar qué tipo de derecho. Brasil reservó los derechos a proteger sus intereses directos y sustanciales en la Antártida. Ecuador hizo una reserva a sus derechos basándose en la teoría de defrontación o enfrentación. Perú hizo una reserva de sus derechos de territorio amparándose en el principio de defrontación e influencia antártica en su clima, ecología y biología marina, aduciendo, además, continuidad geológica y vínculos históricos. Uruguay reservó los derechos que le correspondan en la Antártida de acuerdo con el derecho internacional.